México. Lenin, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo a tu auditorio. Soy precandidato de Unidad Democrática de Coahuila, el partido en el que Sí. milito, y del Partido Verde Ecologista, en su momento, una vez terminado el proceso interno. Unidad Democrática Coahuilense, que es un partido local que tú has fundado y que te ha llevado a algunos cargos políticos. Has sido 3 veces presidente municipal de Ciudad Acuña, diputado local, diputado federal y ahora en alianza con el Partido Verde. ¿Así es, Lenin? He sido 2 veces alcalde de Ciudad Acuña, Coahuila, Dos. 2 veces diputado local y diputado federal en 2 ocasiones, aunque el año pasado el ataque frontal que tuvimos del gobierno del estado nos descalificó en el último minuto, pero ganamos el distrito por más de 45,000 votos. Unidad Democrática, Julio, es el partido estatal más antiguo de este país. Tenemos casi 3 décadas de historia. Tenemos presencia en el Congreso desde el 99. Hemos gobernado muchos municipios en el estado y bueno, pues tenemos un capital político importante en nuestra entidad. Sí, Lenin Pérez Rivera, candidato al gobierno de Coahuila. Te vi ayer y te veo hoy con un chaleco naranja. ¿Qué quiere decir? Es un guiño a Movimiento Ciudadano con el cual tenías pláticas con la posibilidad de ser candidato y no se cerró, pero le estás haciendo un guiño al MC. No, el color del partido es naranja. El color de Unidad El color. Democrática es El naranja. color. Sí había una Mm. coincidencia con Movimiento Ciudadano, por eso en determinado momento se hablaba de la ola naranja, que no se consuma por el tema de la paridad de género, que en el Estado de México Movimiento Ciudadano va con hombre y fue imposible concretar el acuerdo acá en Coahuila. Ujú. Lenin, ¿hay la posibilidad de que termines declinando a favor de alguno de quienes hasta hoy parecen punteros, como son Guadiana por Morena y Mejía Verdeja por el PT? Pues mira, Julio, nosotros hemos estado en las alianzas que han desafiado al PRI por la alternancia democrática desde hace muchos años. Tú sabes que Coahuila, junto con el Estado de México, se encuentran como los dos estados que no han vivido alternancia casi de la época desde la Revolución, desde 1929. No hemos vivido que otra expresión política nos gobierne y por muchos años nosotros hicimos una alianza no por coincidencia ideológica, sino por la posibilidad de un frente amplio de partidos que desafiaran al PRI cuando Cermeño, después en 2 intentos con Guillermo Anaya, que en el 17 ganamos la elección, de hecho, fue un fraude electoral claramente que todos conocimos acá, y hemos estado en esa lucha permanentemente. El año pasado fuimos aliados de Morena, Julio, en la elección para la renovación de alcaldes y las diputaciones federales. De hecho, los triunfos que se obtuvieron en Coahuila de los 7 distritos, los 2 distritos que se logran ganar, se encuentran dentro de la alianza con Unidad Democrática, donde yo era el diputado federal en ese momento buscando la reelección y lo ganamos por más de 45,000 votos, y el distrito que está con San Pedro y Musquis. Y los 2 municipios más grandes que hoy se gobiernan son de compañeros militantes de Unidad Democrática, es el municipio de Acuña y el municipio de Musquis. Entonces fue una alianza exitosa, pero que mira que estamos sorprendidos porque posterior al proceso de aquella alianza, pues nosotros manifestamos nuestra intención desde enero de participar a la gubernatura. Te digo con toda humildad, Julio, gracias al respaldo de la gente, pues soy el único político en el estado de oposición que hasta el día de hoy no ha podido derrotar el PRI en estos 5 procesos electorales que he participado. Y pues lo que vivimos a lo largo de este año fue un proceso de exclusión. La convocatoria que se realizó fue hecha para los militantes de Morena, y luego se entró en un proceso muy largo de definición de la candidatura del candidato de Morena, que fue desgastante, que a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó en el Estado de México, donde desde julio se determinó quién era la candidata, que todos sabemos que hoy es Delfina, aquí se llevó la definición hasta mediados de diciembre, y eso trajo un desgaste interno muy duro, que hoy tú lo conoces, el rompimiento que se ha dado entre los actores como Mejía y Guadiana, y a nosotros como partido político, pues ya nos era muy complicado construir una alianza porque había tiempos en la propia ley electoral y dejar las cosas al último momento. El año pasado, te comento, que derivado de esa forma de Morena desorganizada de llevar las cosas hasta el último minuto, se nos cayó la coalición y Unidad Democrática
continuó con la coalición, no participó con sus propias siglas, le dimos todos nuestros votos a Morena, y esa situación puso en riesgo nuestra existencia, que tiene más de 27 años. Entonces, todos estos elementos han provocado, a mí me parece que es un error desde las dirigencias nacionales de los partidos, que han descuidado Coahuila y que nos tiene metidos en esta inercia. Hoy, a la pregunta que me haces, si pudiera yo declinar en algún momento por Guadiana o por Mejía, pues mira, nosotros nos sentimos en estos momentos fuertes con la posibilidad de construir esta tercera vía, que evidentemente favorece al PRI esta división del voto de la izquierda, pero siempre habrá la voluntad y el ánimo de construir un frente democrático que en el camino pueda consolidarse y sacar al PRI de Coahuila. Híjole, Lenin, déjame actuar como periodista y decirte de lo que estás diciendo. Yo cabecearía una nota diciendo: Lenin Pérez no descarta la posibilidad de llegar a alianzas finales en Coahuila. Sí, no descarto, Julio, pero tiene que haber menos soberbia. Mira, la medición de las encuestas que se realizaron en Coahuila, por eso hay esta controversia y esta inconformidad que manifiesta, por ejemplo, Mejía. Nosotros pudimos realizar mediciones en la cual si nos medían a todos, la marca de medidos en Morena, PT, UDC, todos éramos competitivos para dar la pelea por la gubernatura en Coahuila. Había una diferencia de alrededor de 4 en unas, 5 puntos en otras por Guadiana. Guadiana él ya fue candidato a gobernador en el 17, perdió la elección ampliamente, ganó la elección muy apretada en el tsunami de Andrés Manuel con la fuerza de Morena en el 18, perdió el año pasado la elección a la alcaldía de Saltillo. Entonces, él tiene un mayor conocimiento, evidentemente, porque Coahuila, tú que eres de por acá, sabes que tenemos 5 regiones, los liderazgos nosotros tenemos un posicionamiento muy alto en el norte de Coahuila, Luis Fernando en La Laguna, Mejía pues tenía 25 años fuera del estado y vino a tratar de hacer presencia en 7, 8 meses, pero yo creo que se debió haber analizado muchos otros elementos. A mí me parece que Guadiana está topado y que ya no tiene mucho que crecer y que el análisis profundo de la decisión de esa encuesta debió de ser hecho de otra manera. ¿Le verías más perspectivas más adelante a Ricardo Mejía Verdeja? Pues yo te diría que las mediciones, Ricardo Mejía Verdeja y tu servidor, puestos en Morena, prácticamente estábamos empatados con Luis Fernando. No hay una diferencia muy amplia. Ricardo viene a Coahuila y logra generar una expectativa en determinado momento como el candidato del presidente de la República, ¿no? Porque por su cercanía, por estar en las mañaneras, por tener este desempeño como funcionario público, y generó una gran expectativa, sobre todo con el voto duro, el ala radical de Morena. A mí me parece que sí lo logró Mejía. Sin embargo, hacia afuera, hacia el electorado, pues todos teníamos unos niveles de competencia muy similares. En tu análisis político, Lenin Pérez Rivera, ¿consideras la posibilidad de que se estuviera en presencia de un acto maquiavélico de negociación para ceder Coahuila al PRI a cambio del Estado de México para Morena? Pues a ver, Julio, mira, yo no he visto hasta este momento en todos los procesos electorales que se han dado en el país, donde Morena ha sido exitoso en 22 elecciones, que en determinado momento el PT se haya separado de Morena. Y bueno, yo conocí cuando fui diputado federal a Arturo Escobar. Desde aquella época hubo una invitación para nosotros para participar por el Verde Ecologista y que se haya dejado suelto. Yo honestamente siento un abandono que se le está dando a Guadiana como candidato de Morena, que lo ha debilitado de una manera sumamente importante. Entonces, aquí se genera pues dudas muy, muy, muy claras de que sería una tragedia para nosotros los coahuilenses, porque aquí en Coahuila pues estamos pagando las consecuencias gravísimas de esta falta de alternancia. Somos el estado más endeudado del país, estamos de rodillas, no hay inversión, no hay infraestructura, están colapsadas la salud, tenemos todos los elementos de impunidad que tú conoces. Y pues a veces a los coahuilenses nos duele que representamos solamente el 2% del padrón electoral a nivel nacional y que como que las dirigencias no
le dan el peso y la importancia a un estado que tiene un enorme potencial económico, pero que tiene riquezas muy inequitativas, con una enorme pobreza generada en la mayoría del estado. Ujú. Tu nombre es Evaristo Lenin Pérez Rivera, eres hijo de Evaristo Pérez Arreola, un conocido líder político, sindical, partidista, ya difunto tu padre, y tú mismo te llamas Lenin. ¿Eres un hombre de izquierda o de derecha, Lenin Pérez? Bueno, pues yo fui formado, yo nací en la Ciudad de México, Julio, Mm, estudié en la primaria en el CPP Estunam, entonces, pues mm, desde esa época mi padre era miembro del Partido Comunista Mexicano, fue diputado ujú. federal de la primera camada de diputados de representación proporcional con Valentín Campa, con Pablo Gómez, y bueno, pues a nosotros nos tocó inclusive, nos enviaban a los campos de capacitación. Eras eh, pionero Era pionero, claro, fui del pionero partido. allá en el campamento José Martí en Cuba. Ándale. ¿Y qué queda de toda esa historia de izquierda? ¿Sigue siendo de izquierda? Me decías que estuviste, y lo he leído, apoyando la candidatura de Guillermo Anaya, por ejemplo, con el PAN. ¿A qué lleva tanta, ahora está Luis Fernando Salazar, que fue panista, que estuvo con Calderón, que lo consideró el mejor presidente de México, y ahora es consejero nacional de Morena y acusa de traidor a Mejía Verdeja, que a su vez estuvo en el Movimiento Ciudadano, en el Partido Naranja en Guerrero, en Acapulco, en fin, mucha mezcolanza ideológica, Lenin. Fíjate que cuando mi padre vivía todavía, Julio, en la última etapa de su vida, junto con Rincón Gallardo y Jorge Castañeda, se sumaron en aquel momento a la candidatura de Fox, de Vicente Fox. Nosotros consideramos en Unidad Democrática que la necesidad de la alternancia, en aquella época se necesitaba la alternancia en el país y buscar la forma de lograr romper con un esquema de tantas décadas que tenía el PRI en el país. Lo mismo sucede en Coahuila, nada más que con el ingrediente, Julio, que en Coahuila es algo que tú puedes, que lo puedes encontrar fácilmente. La izquierda históricamente de Coahuila, el PRD, el Partido del Trabajo, son sucursales, han sido sucursales del PRI por muchos años, inclusive utilizados en muchas ocasiones con candidatos del PRI que le eran colocados en sus propias siglas para intentar pulverizar el voto de la oposición y meterse al Congreso. La alianza de nosotros con Acción Nacional, pues tenía que ver con poner en la balanza el enorme daño que ha tenido Coahuila por los altos niveles de corrupción y el colapso que ha tenido nuestro Estado a partir de la forma equivocada de gobernarnos. Uh-huh. Eh, Cierro, a reserva de lo que tú desees agregar, Lenin, preguntándote si consideras que el moreirismo como tal tiene la suficiente base social organizada mediante dádivas, mediante controles tradicionales corporativos, pero si aún sigue teniendo la gran fuerza. Yo leo en estos momentos, veo los principales medios de comunicación de Coahuila en Internet y están volcados en la campaña a favor del PRI con Manolo Jiménez, destacándolo como de una manera excepcional. ¿Crees que la conjunción de factores mediáticos, empresariales, no sé si también clericales, ayuden al PRI a mantenerse en Coahuila? Mira, el PRI tiene una estructura sostenida, no hay recursos para las escuelas, para las carreteras, para todo lo que este Estado necesita, pero sí hay recursos para la política clientelar. Se gastan millones y millones de pesos en más de 400,000 despensas que se reparten, que es el voto que sostiene duro el PRI y que a partir de ahí que hay que superarlo. Pero también es un PRI que ya tiene un desgaste enorme, su marca está castigada. Evidentemente, esta alianza que hoy hace el PAN y el PRI en Coahuila no le va a dar un buen resultado, es agua y aceite completamente. El panismo que en el 2017 dio la pelea por la alternancia, pues hoy no se siente identificado en este acuerdo que han hecho los del PAN y los del PRI. Evidentemente es uno de los bastiones del PRI. Yo no veo ya la influencia política fuerte del Moreirato como a nivel nacional se señala claramente, sino que ha sido a partir de este gobierno que se ha generado una nueva estructura electoral acompañada mucho del empresariado que está impulsando meterle miedo a Coahuila de que la única bandera que tiene hoy el PRI, Julio, es que es un Estado que se encuentra en paz y que no tiene
pues los elementos de inseguridad que se están viviendo en otras partes del país. No hay levantones, no hay secuestros, no hay ejecuciones, pero esa bandera no es producto del PRI. A mí me tocó estar dentro de los alcaldes que nos tocó enfrentar a los Zetas, me asesinaron a funcionarios, a mi director de seguridad pública, vivir en el miedo y recuperarle la paz al municipio que gobernamos. Fue una alianza de alcaldes y de un gobierno estatal que tuvimos que enfrentar con estrategias muy duras. La paz que hoy gozamos no es una bandera del PRI y no debemos de permitir que el PRI la enarbole. Sin embargo, yo tengo la esperanza, mira, Julio, que con Cuesta Arriba siempre me ha tocado así, de tener una tercera vía de crecimiento y de la posibilidad de generar emoción y alegría. Lo que está pasando hoy en Coahuila es una enorme decepción porque se están dando con todo entre Mejía y Guadiana y están generando mucha decepción en el electorado. Entonces nosotros no nos vamos a distraer en eso y vamos a dirigir nuestras baterías contra Manolo Jiménez, que es la continuidad de la corrupción y de toda la tragedia que vive nuestro estado en Coahuila. Pues te agradezco mucho, Lenin Pérez Rivera, el que hayas tenido la amabilidad de tomar esta entrevista. A reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta oportunidad. No, al contrario, muchas gracias por la oportunidad, Julio. Te mando un abrazo. Gracias, que estés bien. Hasta Gracias. pronto. Gracias.